Derecho al Día. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Derecho al Día. Derecho al Día. Por Radio UBA. Buenas noches, iniciamos así el programa de la Facultad de Derecho. Mi nombre es Juan Seda y estoy aquí junto a mi compañero, el profesor y doctor Leandro Vergara. ¿Cómo te va, Leandro? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, y contanos, Juan, ¿qué tenemos para este programa? Hoy tenemos un invitado, un entrevistado, como todas nuestras emisiones, convocamos a profesores de nuestra casa y hoy trajimos un profesor que ya ha venido como invitado, pero es un gusto volver a convocarlo, un profesor de Derecho Penal. Vamos a poder hablar de temas controversiales porque es una materia siempre abierta a lindos debates y estamos hablando del profesor Mariano Silvestroni. ¿Cómo te va, Mariano? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Mariano? ¿Qué tal? Bueno, lo que dice Juan es verdad. El tema de que los penalistas introducen en la sociedad temas controvertidos, digamos, basta ver la televisión, escuchar radio para darse cuenta que casi dentro de la abogacía los voceros del derecho parece que fueran los penalistas, o lo son, en los hechos lo son. Y bueno, yo creo que el tema de los medios, los abogados defensores en particular, digamos, ese es un tema muy interesante, especialmente por tu especialidad, que vos te dedicas a esto, tenés un libro escrito sobre los abogados defensores. Entonces yo te quisiera preguntar, así como para introducir, digamos, ¿cuál es el rol, digamos, de un abogado defensor? Pero técnicamente, por supuesto lo vas a explicar porque además sos profesor, pero digamos, ¿cuál es el rol del defensor? Yo diría, me animo a preguntar así, en la sociedad, ¿no? Porque el defensor aparece como el que está defendiendo, pero a la vez aparece como el vocero de la causa, y sabemos que su rol es muy parcial, como de luego. Sí, en primer lugar, respecto de lo que vos decías, en cuanto a que el derecho penal parece ser el que manda en el derecho, ¿no? Y esto tiene que ver con el hecho de que el derecho penal, en realidad, la justicia penal se transforma en la caja de resonancia de todos los conflictos. Hay una percepción general de que todas las cosas deben resolverse pasando por la justicia penal. Tal vez en parte esto sea así por la deficiencia de las otras ramas de la justicia. Uno en materia penal tiene algo que no existe en ninguna otra rama de la justicia, que es la oralidad, los juicios orales. No solo eso, hay superposición de fueros. Yo hoy estaba en una fiscalía contravencional de la ciudad de Buenos Aires, donde la fiscalía funciona muy bien, donde también hay juicios orales y donde la gente va a llevar sus problemas y a quejarse de montones de problemas domésticos que capaz no tendrían que pasar por la justicia penal o la justicia contravencional, pero sin embargo pasan por ahí, porque la gente no tiene a dónde acudir más que ahí. Entonces esto hace que el derecho penal sea la caja de resonancia de todos los conflictos y que además exista la percepción social de que todos los conflictos, a mi juicio una percepción social equivocada, de que todos los conflictos tienen que resolverse a través de la justicia penal. Esto hace que tengamos los problemas que tenemos, un código penal contradictorio, una inflación penal galopante, esta mediatización que hay de los conflictos que le hacen mucho daño, no solo al derecho penal, sino al derecho en general y a la vigencia de las garantías constitucionales. Volviendo a tu pregunta, el rol del abogado defensor, en realidad yo no creo que el abogado defensor tenga un rol social. Recordanos el libro tuyo. Uno es Teoría Constitucional del Delito, sí, primera y segunda edición, y otro es Manual del Abogado Defensor. Después hay otros, Derecho Penal Tributario y las 3 novelas jurídicas o judiciales o de intriga judicial. Pero sí, el Manual del Abogado Defensor, hay gente que lo lee y dice, muchos me dicen, ¿por qué escribiste esto? Estás revelando los trucos, esto no se hace, esto no saca trabajo, no deberías haberlo hecho. Pero yendo a la pregunta, el rol social del abogado penalista, yo creo que el principal compromiso que tiene el abogado penalista es con su cliente. Creo que el rol social es secundario, más allá de que indirectamente tiene un rol social. Es necesario que haya un abogado que se contraponga a la ola dominante, ¿no? Porque el punitivismo es la ola dominante hoy en día. Hoy yo creo que el garantismo la palabra garantismo es una palabra del pasado, no existe más el garantismo, no existen más los garantistas, las banderas se bajaron todas. Entonces
desde ese punto de vista, sí, el abogado penalista tiene un rol social, pero a través fundamentalmente de la defensa del interés de su cliente, de la defensa del más débil de todo el sistema penal. No, quiero que aclares eso de que se terminó el garantismo. ¿Qué significa eso? Que se terminó la bandera del garantismo como doctrina, o se terminaron los jueces garantistas porque ya no garantizan lo que tienen que garantizar, o hay algo más atrás de esa palabra. Hay mucho más. Jueces garantistas, yo no conozco muchos jueces garantistas. En general, muchas veces se habla de este juez es garantista como de forma despectiva, ¿no? Sí. O sea, el juez debe ser garantista o no debe ser juez, porque el juez una de las principales funciones del juez es custodiar la vigencia de la Constitución, o sea, custodiar la pirámide jurídica, entonces debe ser necesariamente garantista. Lamentablemente no hay muchos jueces garantistas. Pero no solo eso, yo creo que las personas autodenominadas garantistas, o quienes en alguna época se autodenominaban garantistas, fueron bajando paulatinamente las banderas y fueron cediendo frente al punitivismo en distintas áreas. O sea, se empezaron a hacer excepciones, y cada vez más excepciones, y de pronto lo que muchos denunciábamos en ese momento, ojo que después las excepciones se van a generalizar, lo que ahora es una excepción después va a dejar de ser una excepción, lo que ahora cedemos para poder condenar en materia de delitos de lesa humanidad, mañana esa misma sesión se va a aplicar a casos de narcotráfico, o se va a aplicar a casos de lavado de dinero, o se va a aplicar a casos de funcionarios públicos, y entonces se relajan las garantías y después eso se expande a todo el derecho y al sistema penal. Entonces, por eso yo creo que en este momento histórico el garantismo está en franca retirada. Hoy hay una ola imparable de punitivismo en donde se hacen excepciones de todo tipo. Yo te mencionaba el caso de los delitos de lesa humanidad con la retroactividad de leyes penales más gravosas. Lo mismo pasa con los casos de violencia de género, en donde prácticamente se está produciendo una especie de inversión de la carga de la prueba. Lo mismo pasa en materia de delitos cometidos por funcionarios públicos. Aunque en este caso, bueno, hay ciertas particularidades en materia de evasión tributaria, en materia de narcotráfico, en materia de lavado de dinero. Cada vez se están haciendo más excepciones que hacen que las garantías sean algo del pasado, no son algo del presente. Y eso hace que la función del abogado defensor sea mucho más necesaria. Mariano, este retroceso del garantismo y avance del punitivismo, ¿es un fenómeno local, regional o global? No, es un fenómeno global que nosotros compramos y copiamos. Acá es muy curiosa la Argentina porque se critica mucho. La Argentina tiene un gran sentimiento anti-norteamericano, ¿no? Pero es paradojal cómo se copian sus banderas. Por ejemplo, la lucha contra el narcotráfico. Uno de los mayores errores de la historia, tal vez uno de los mayores errores de la historia de la humanidad, y se copia acríticamente, y se importa acríticamente, y se habla de las muertes que causa el narcotráfico, cuando en realidad las muertes las causa la lucha contra el narcotráfico, no el narcotráfico. O sea, la política de pelea, de guerra contra las drogas, generó una situación de criminalidad y de prácticamente de genocidios, como pasa en México, que no existiría si no se hubiese emprendido esa lucha. Sin embargo, nosotros la copiamos. Aquí tuvimos un profesor destacado, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, que él planteaba, ¿te acordás, Leandro? Hace un tiempo, no hace tanto, que él planteaba que para evitar justamente esa guerra, entre comillas, que declaraba el Estado, y para evitar esa cantidad de muertes, la mejor solución sería despenalizar el consumo y la circulación de ese Sí, yo creo que, en mi opinión personal, yo creo que debería despenalizarse todo lo que tenga que ver con el consumo y el tráfico de drogas. Me parece que en el futuro va a terminar pasando lo que pasó en Estados Unidos con la ley seca. O sea, se va a advertir que esto es una locura, que esto está produciendo consecuencias mucho más nocivas que aquellas que se quieren evitar, y que se va a terminar en eso. Lo que pasa es que es muy difícil, hay una cuestión cultural muy fuerte detrás de esto. Claro.
Vamos a hacer, si te parece, una pequeña pausa. Estamos hablando con Mariano Silvestroni, profesor adjunto regular de Derecho Penal. La primera pausa del programa y volvemos en un momento. Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Continuamos con el programa de la Facultad de Derecho, hoy con la muy grata presencia de Mariano Silvestroni, profesor adjunto regular de Derecho Penal. Bueno, Leandro, hablábamos recién sobre el rol del defensor y terminamos hablando un poco de casos y situaciones que tiene que vivir el penalista. Sí, claro, porque me parece que la observación que hacía nuestro invitado es muy interesante, porque, digamos, él mencionó 3, 4, 5 tipos de delitos, ¿no? Los abusos de menor, los abusos en general sexuales, que son una vía donde avanza lo que puede llamarse el punitivismo, está el tema de lesa humanidad, que también avanza, y está el garantismo. Y bueno, y acá, como hay oyentes de todo tipo, claro, la palabra garantía normalmente está asociado a criterios laxos en cuanto a la punición, criterios laxos en cuanto al proceso. Entonces, por un lado, uno ve que la sociedad tiene una percepción de que se castiga poco, tiene una percepción de que no se condena, que es muy difícil condenar a alguien, de hecho lo es, y por otro lado está el abogado defensor que con ese rol tan importante, digamos, tiene que garantizar el proceso. Entonces el abogado defensor dice avanza el punitivismo, y del otro lado lo que podría llamarse la gente, así para decirlo, la ciudadanía, tiene la percepción que es exactamente lo contrario en algunos de estos aspectos, no en todos. En algunos tipos de delitos. Sí, es posible que exista esa percepción. De hecho, bueno, existe esa percepción, pero no es cierto que sea muy difícil condenar a alguien. Las condenas son cosas de todos los días, son la regla. No solo las condenas a través de juicios abreviados, o sea, las condenas sin juicio, ¿no? Son, te diría, la regla. Es muy difícil defenderse. Esta percepción de que los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra es equivocada. Yo invitaría a cualquiera que se instale a que vaya a ver, a pasear un día, total, a las fiscalías en la provincia de Buenos Aires o los juzgados de garantías en la provincia de Buenos Aires, y van a ver que la cosa funciona exactamente al revés de cómo se percibe. Y es cierto esto del garantismo, ¿no? Porque acá hay una concepción, a mi juicio, equivocada, como que hay una relación, un dilema entre el garantismo y la seguridad, ¿no? Esta es la percepción, es algo que se le vende a la sociedad. Y en realidad yo creo que no puede haber una cosa sin la otra, no puede haber garantismo sin seguridad ni seguridad sin garantismo. Porque, ¿qué son las garantías? Las garantías son un conjunto de reglas que están establecidas y que las establecemos para resolver los conflictos a partir de esas reglas. Y esas reglas, ¿qué nos dan? Nos dan seguridad. Por ejemplo, la seguridad de que no se va a castigar a un inocente. Por eso existe una regla, principio indubio pro reo. ¿Qué significa? Hay que estar a favor del delincuente. No. Cuando un ciudadano, que todavía no sabemos si es culpable o inocente, se ve atrapado por el sistema penal, van a regir un conjunto de reglas. Entre ellas esta regla, el indubio pro reo, el principio de inocencia, que es una regla que sirve para reducir el error judicial. Porque cuando una persona es condenada injustamente, ¿qué tenemos que decir en ese caso? Eso no es un caso de inseguridad. Imaginemos que a una persona la condenan injustamente porque el sistema de resolución de los conflictos es un sistema que no establece garantías, que no establece reglas de garantía. Entonces aumentamos la posibilidad del error judicial. Cuando aumentamos la posibilidad del error judicial, el propio Estado se transforma en una fuente de inseguridad. Entonces, para que el Estado no sea una fuente de inseguridad, se establecen determinadas reglas, y esas reglas son las garantías. Y no puede haber seguridad si no se respetan esas reglas. No puede haberla. Y ni puede hablarse de un culpable, ni puede hablarse de un delincuente si primero no se respetaron esas reglas. Yo sé que es difícil de entenderlo, pero es muy curioso cuando esa gente que se queja del garantismo de pronto le toca ser imputado en una causa penal. Es muy curioso porque hasta el tipo más facho de todos se transforma en el más garantista. El día que le toca ver lo que es de verdad un proceso penal, ese día es el tipo más garantista. Yo te escucho, Mariano, y se me viene a la mente inevitablemente
una maravillosa novela, ¿no? La de Kafka, El proceso, ¿no? Que es un personaje Joseph K, que no sabe ni por qué lo acusan, ni cómo se defiende, ni cómo es el procedimiento, como que le faltan justamente esas garantías, esos principios. Ahora, vos decías que esto no tiene nada que ver con la seguridad, pero ¿por qué las víctimas? ¿Por qué es un tema en el cual las víctimas de cualquier cosa, porque aparece una víctima hasta ahora de hechos, de accidentes de tránsito, enseguida lo primero que hacen es pedir penas, o mayores penas o efectivo cumplimiento? ¿Qué es lo que, qué tiene ese punitivismo que produce tal atracción, tal fascinación? Y me parece que es la reacción más natural. O sea, lo que nosotros denominamos justicia no es más que la administración de la venganza. O sea, aplicar una pena es un acto de venganza. El Estado lo que hace es expropiar el derecho a la venganza que tienen las personas en el estado de naturaleza y aplicar la venganza por sí. Digamos, intermedia la venganza entre la víctima y el victimario. Y es obvio, la reacción más primitiva es esa. Quiero aplicar una pena. Ahora, a veces corresponde aplicar la pena, a veces no corresponde, a veces conviene y a veces no conviene. Y ese es el rol de la justicia. A veces esta idea de que hay que castigar todo es una idea equivocada desde las consecuencias. Un Estado que castiga todos los delitos y que castiga todas las cosas, repito, se vuelve en una fuente de inseguridad. Entonces es muy probable que todos los que reclaman la aplicación de penas no estén de acuerdo con ese resultado final, en donde el Estado mismo se transforma en una fuente de inseguridad. Ahora, el debate en la sociedad sigue instalado de una manera equívoca y complicada, porque, digamos, la seguridad no está en la sociedad, tenemos problemas de seguridad, se roban, o sea, eso es evidente, hay inseguridad todo el tiempo. Por otro lado, lo que históricamente hay que faltan penas, que eso es como que una cosa, no se puede diferenciar lo que es el proceso penal, lo que puede ser una condena, etcétera, a partir de un proceso de lo que es detener el delito. Y también lo que hay que ver es qué relación tiene Delito la aplicación de pena con la seguridad. Claro, este es otro elemento que no está, yo te diría que no está prácticamente ni siquiera estudiado. Se afirma que la aplicación de penas promueve la seguridad o baja la inseguridad, pero esto no se prueba, no se analiza, no se estudia. Si no, fijemos nuestro Código Penal, lo que pasó en los últimos 10 años, en los últimos 20, la inflación penal que hubo. Entonces tendríamos que vivir en el paraíso de la seguridad, a juzgar por el incremento que hubo en la intensidad de las penas. Y sin embargo esto no es así. Bueno, hemos llegado a la mitad de nuestro programa. Vamos a hacer ahora el segundo corte. Estábamos hablando con Mariano Silvestroni. ¿Cómo estás pasando hasta ahora? Muy bien, muy bien. Bueno, si te parece, vamos a hacer el segundo corte de nuestro programa y volvemos en un momento con el programa de la Facultad de Derecho. Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Continuamos con el programa de la Facultad de Derecho, con la presencia de Mariano Silvestroni, hablando sobre derecho penal, sobre las investigaciones, sobre sus publicaciones también. Pero Leandro, no le preguntamos a Mariano sobre su labor docente, ¿no? Que es tan... Claro, ¿cómo es la tarea docente de un profesor de Derecho Penal? Porque debe haber pocas materias en la Facultad de Derecho que cuando uno pasa por penal, todos los estudiantes cuando hicimos penal íbamos a ser penalistas. O sea, suscita una pasión adicional a cualquier otra materia. O sea, que ¿cómo es esto, la enseñanza del derecho penal a los estudiantes? Sí, en primer lugar, creo que hay que hacer referencia a la enseñanza del derecho en general, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados en la facultad a que la facultad a los alumnos les enseña derecho y exclusivamente derecho, como si todos fuesen a ser el día de mañana juristas o jueces. Y lo que menos enseña, o prácticamente no se enseña, es a ser abogados. Claro. Y da la casualidad que la facultad no da ni el título de jurista ni el título de juez, da el título de abogado. Sin embargo, a ser abogado la facultad no enseña. Entonces, el primer gran tema de todo el derecho es este, ¿no? ¿Qué enseñamos en la facultad? Obviamente que la Facultad de Derecho tiene que enseñar Derecho, pero estaría bueno que además de Derecho se enseñara también cómo ejercer la profesión de abogado.
con respecto al derecho penal, y bueno, acá pasa lo mismo. El derecho penal está colonizado, por decirlo de alguna manera, por las teorías alemanas, por la dogmática alemana, por la teoría del delito alemana, que tiene mucha influencia en Alemania, en España, en Latinoamérica. ¿Qué le dirías a un oyente que no entendió bien eso? ¿Qué significa dogmática alemana en 3 palabras? A una persona normal es muy difícil de explicar. Y te lo digo yo, proveniendo de ese sector, digamos. Yo me eduqué en Derecho Penal, estudiando la dogmática alemana, enseñando la dogmática alemana y escribiendo sobre mi primer libro fue Teoría Constitucional del Delito, fue un libro sobre teoría del delito, con una visión distinta. Es decir, en vez de construir la teoría del delito a partir de estos conceptos abstractos que repetimos y repetimos y repetimos y que no sabemos por qué los repetimos, construyamos una teoría del delito a partir de las reglas que emanan de la Constitución, como debería construirse todo el derecho, ¿no? Por eso el libro se llama Teoría Constitucional del Delito, esa es la idea. Pero ocurre en materia penal que la teoría del delito es un objeto de culto, un objeto de veneración, como si fuera un ente que tiene vida propia, y el que no sabe teoría del delito es como que no sabe derecho penal y punto, y el que no sigue los dictados de la dogmática jurídico-penal alemana está condenado al ostracismo. A pesar de que esta dogmática no tiene la relevancia que en general se le asigna. Pero esto es muy común en muchos otros ámbitos, ¿no? Hay como una especie de, no sé si llamarlo, un autor alemán calificaba así a la dogmática alemana, decía la dogmática alemana es muy provinciana, está metida, encerrada en sí misma y eso impide la comprensión de todos los demás. Y yo diría que la enseñanza del derecho penal es muy provinciana, desde el punto de vista de que estamos muy acostumbrados a que cada uno enseña su sector del derecho con independencia de lo que es el derecho en general. Entonces de pronto una persona escribe y estudia el derecho penal tributario, pero se olvida de que ese derecho penal tributario está inserto en un conjunto de otras leyes penales, está relacionado con otras leyes penales, y a su vez todas esas leyes están relacionadas con todo el derecho, que a su vez está relacionado con la Constitución, por supuesto. Entonces es como que está compartimentada la enseñanza del derecho sin tener en cuenta su inserción en todo el ordenamiento jurídico. Hace poco, en el año 2012, escribimos un libro con Julio Vigolini que se llama Derecho Penal Tributario. Es una crítica constitucional a la ley penal tributaria. Y el enfoque que le damos a la crítica que le hacemos a la ley penal tributaria es esta. Acá, en general, se suele estudiar la ley penal tributaria. Los que escriben de la ley penal tributaria empiezan con la ley penal tributaria como si fuese lo único que existe. Lo mismo pasa sobre los que escriben sobre el lavado de dinero, los que escriben sobre delitos sexuales, o los que escriben sobre homicidio. Estudian eso como si eso fuera lo único que hay. Y de ahí van para arriba. Y en realidad el camino tiene que ser el contrario. Debemos empezar, bueno, a ver, ¿cuál es la pirámide jurídica esta? De aquí vayamos para abajo. Y con este enfoque estudiemos esta ley o esta otra, insertándola en el marco de todo el ordenamiento jurídico. Y yo creo que la enseñanza del derecho penal debería ir por este camino. Tendría que ser una enseñanza mucho más integral, basada en las reglas constitucionales y no tan provinciana como ocurre actualmente, sobre todo con la enseñanza de la parte general del derecho penal, que es algo que las personas comunes no lo pueden entender. No lo pueden entender los abogados que no hacen derecho penal, menos lo pueden entender las personas comunes. Pero bueno, lamentablemente nuestro derecho penal, la enseñanza del derecho penal está enfocada irremediablemente en ese sentido, y creo que esto es un problema porque se enseña una herramienta que no se sabe para qué sirve. Te quiero volver un poco al tema de penal tributario, porque abordás, Mariano, no sé si una disciplina, pero un área donde confluyen conocimientos que vienen de distintas disciplinas, porque por un lado estábamos hablando del derecho penal y de las garantías y del proceso, pero por otro lado me imagino que tenés que tener algún conocimiento sobre derecho tributario, sobre las cuentas. Sí, mirá, yo estoy convencido que la mejor forma de entender y aplicar el derecho penal tributario es sabiendo muy poco de derecho tributario.
Vos hablas con un contador y un contador te dice, bueno, si las cuentas dan así, hay evasión. Esto que es así de burdo, como yo te lo estoy diciendo, es lo que intenta hacer la FIP en los procesos penales, por ejemplo, ¿no? Es un contador diciendo, si la cuenta me da de esta forma, es evasión. No, el delito de evasión es otra cosa, porque el delito es otra cosa. El delito no es un asiento, no es un asiento del debe o el haber, no es una cuenta, el delito es otra cosa. Entonces, si hay un delito tributario, lo primero es un delito. Sí, es tributario, bueno, pero hay delitos que se refieren al derecho tributario, otro al derecho de las sociedades, otro que se refieren a cuestiones médicas, pero es un delito, tienen en común que es un delito y tienen que tener todas las características del delito. Justamente, el problema que se presenta es cuando queremos construir tipos penales a partir de esta bueno, quiero construir tipos penales vinculados con la ley penal tributaria, llamemos a los contadores y hagamos una cosa, mira, todo lo que perjudica a las arcas públicas, que sea delito. Esta es la idea. Es la idea equivocada, que después se replica en todos los restantes ámbitos. Claro. Y la función del que hace derecho penal es decir, no, momento, el derecho penal es otra cosa. Es complejo, pero hagamos la última pausa, ¿les parece? Vamos. Y ya volvemos, estamos hablando con Mariano Silvestroni para entrar en el último bloque del programa de la Facultad de Derecho. Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, ingresamos al último bloque del programa de la Facultad de Derecho. Leandro, estamos escuchando un penalista con... No, un penalista que combina, digamos, distintas artes. De un lado es un abogado defensor que tiene escrito un manual del defensor, que es un protocolo, digamos, es más que un protocolo, es un verdadero curso de enseñanza de cómo defender. Al mismo tiempo es profesor, tiene experiencia y realmente sus opiniones son importantes. Y bueno, y tratamos varios temas. Estábamos con el tema de los alumnos. Entonces yo lo que te preguntaba, bueno, que como cuando uno pasa por el derecho penal, los alumnos tienen ese entusiasmo propio. ¿Sí? ¿Cómo se transmite o qué se traduce en las cursos el día a día? Es decir, sale, no sé, una condena en los medios o un juicio, digamos, de relevancia o de notoriedad pública. ¿Qué pasa en las clases? ¿Tiene repercusión? ¿Los alumnos toman esos temas? ¿Qué hace el profesor frente a esa inquietud? Sí, tiene repercusión y aparte es bueno muchas veces que esto ocurra porque eso hace que permite sacar al alumno de la apatía o de la falta de interés respecto de lo que uno está dando. Entonces, cuando uno trae a colación algún tema que está discutiéndose en ese momento y si el tema da para discutir alguna cuestión vinculada con la materia, está bueno traerla. Es más, muchas veces lo que hacemos en el aula es ir estudiando los temas a partir, siempre usamos la resolución de casos, porque hay casos de laboratorio por todos lados para discutir, pero a veces está bueno utilizar los casos de la realidad busquen en el diario un caso en el que pase tal cosa. Por ejemplo, cuando estudiamos la eximente putativa, que es el error de prohibición indirecto, la persona que cree que se defiende cuando en realidad no se está defendiendo. Y siempre hay un caso de, creyó que era un ladrón y mató a su madre. Sí. Siempre aparece un caso así. Claro. Entonces, bueno, busquen tal cosa en el diario, tráiganlo, lo discutimos. Entonces, eso sirve como una técnica para interesar al alumno en la resolución de los casos. Y lo que hablábamos al principio, ¿no? El derecho penal siempre llama la atención, tiene un morbo especial. Entonces hace que la gente siempre se interese por el derecho penal y los alumnos también se interesan. Pero esto que tenga conexión con la realidad y también con el derecho procesal, ¿no? Cuando uno enseña derecho procesal penal, es decir, todo el día tenemos en los diarios publicaciones que tienen que ver con el transcurso de causas penales, con cosas que pasan, claro, con temas relacionados directamente con derecho procesal penal, por ejemplo. Entonces, utilizar esas noticias y utilizar esos casos para interesar a los alumnos viene bastante bien. Tenemos que tener, a tu entender, Mariano, los abogados o los alumnos, tenemos que tener opinión tomada en los casos cuando sale alguna novedad, una noticia que, no sé, lo atacó a alguien y que lo quería
lo quería golpear y se defendió matándolo con un disparo. Mira, en general respecto a los casos que salen publicados, un buen abogado no debería tener nunca opinión tomada porque todos sabemos que una cosa es lo que se publica y otra cosa es lo que hay en el expediente. En general, esas dos cosas nunca coinciden, en general. Entonces, un abogado debería pensar como abogado y debería opinar sobre la base de lo que hay en el expediente, o sea, sobre la base del conocimiento de los hechos, no sobre la base de lo que se publicó, etcétera. Obviamente que una vez fijados los hechos, todos podemos tener opinión sobre cómo debe resolverse ese caso, ¿no? Podemos tener opinión, está bueno que la tengamos, y tenemos que conocer las distintas opiniones, ¿no? Porque esto es muy importante para el alumno y lo que hablábamos antes sobre la diferencia entre enseñar derecho y enseñar a ser abogado. Vos podés tener una persona que sepa muchísimo de derecho, imagínate el mejor alumno de la facultad, 10 de promedio, y de pronto recibe su primer caso, escucha al cliente y le dice, no se preocupe señor, usted va a salir absuelto, sobreseído, porque acá no hay delito, olvídese porque acá no hay delito, porque el tipo sabe derecho y sabe que esa es la resolución del caso que corresponde. Y después al tipo el fiscal lo imputa, lo indagan, lo procesan, lo mandan a juicio y lo condenan. Y viene otro alumno que no sabe mucho de derecho, te agarra el caso y le dice, mira, ¿sabes qué? Vos no vas a declarar. Lo que te acusan, qué es lo que vos hiciste, vos lo vas a negar. Vas a mentir o te vas a negar a declarar y capaz que ese logra que lo sobresean. El otro fue con la verdad y sabiendo derecho y lo condenaron. Y el otro fue con la mentira o buscando un atajo y ejerció bien su labor de abogado defensor, porque saber derecho no equivale a saber ser un abogado defensor. Una pregunta también vulgar, pero digamos que el público se pregunta, ¿cuánto hay de un caso en el que un buen abogado juega un rol determinante? Es decir, que el buen abogado consigue una absolución que otro abogado puede no conseguirla. Mira, en los juicios orales eso es hay muy pocos casos en los que pase eso, en los juicios orales. Porque las causas en general llegan a los juicios orales ya resueltas de antemano. O sea, ya la sentencia ya está dictada antes de empezar el juicio oral. El juicio oral en general es una pantomima, es una ficción. Los casos están definidos de antemano, salvo excepciones. Con el juicio por jurado te diría que es distinto. Si vos ves las estadísticas que el juicio por jurado que se está aplicando ahora en la provincia de Buenos Aires, hay muchas más absoluciones de las que habría si esos casos hubiesen sido resueltos por jueces técnicos. O sea, lo que hablábamos antes, sí, la opinión que la gente tiene sobre el garantismo, etcétera, cuando le das a decidir a la gente es mucho más garantista que los jueces. Entonces ahí sí yo te diría, depende más la habilidad que tenga el abogado, ¿no? En un juicio oral por jurados que en un juicio oral con jueces profesionales que ya tomaron la decisión de antemano, que están ahí para convalidar lo que es muy habitual la afirmación de que fulano de tal tiene un equipo de abogados carísimos que consiguen dilatar los procesos. Por eso te digo, una cosa es el juicio oral. Sí, que el abogado, que vos me digas la habilidad del abogado durante el proceso, sí, para lograr un sobreseimiento, para evitar que la causa llegue a juicio oral, sí, obviamente, ahí sí, la habilidad del abogado es muy importante. De todos modos, esto que vos decís es un mito, esto de que un equipo de abogados, hay muchos fiscales que se quejan, no, porque estos funcionarios públicos que se dan el lujo de contratar a los estudios más caros, esto es una mentira absoluta. Ese estudio más caro somos 3, 4 abogados que estamos peleando contra la Oficina Anticorrupción, la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, 2 ONG y un fiscal. O sea, estamos peleando contra 40, 50 personas con todos los recursos del Estado. O sea, esa ficción, eso es una ficción. Eso sí es una ficción. Obviamente que un buen abogado puede hacer la diferencia a lo largo de todo un proceso. Pero en general, el mito de que un buen abogado va a zafar a un tipo, a un culpable respecto al que está en todas las pruebas, eso es un mito, eso no pasa, eso no ocurre. Estamos terminando ya, hemos hablado hoy con Mariano Silvestrori, quisiera, Mariano, antes de terminar, hacer una continuación de la pregunta anterior de Leandro, para que brevemente nos digas, así como preguntabas por el deseo del alumno y por este goce cursando Derecho Penal, ¿qué te ha representado vos en estos años, ya que ya llevas unos cuantos enseñando Derecho Penal?
A mí me gusta mucho el derecho penal, me gusta mucho escribir sobre el derecho penal, lo hago, y me gusta mucho enseñar el derecho penal, y yo trato siempre de juntar todas estas cosas. De hecho, los libros que yo escribí, Teoría Constitucional del Delito, Manual del Abogado Defensor, los escribí todos dando clases. O sea, yo agarraba, escribía los temas y después los volvía a releer y los volvía a reescribir para dar la clase, y después de la clase volvía a trabajar sobre los temas. Me parece que es muy enriquecedor el hecho de dar clases, además de que es un placer muy grande, y a mí me gusta mucho, uno se siente muy bien dando clases, estando ahí en ese momento, es como que uno se aísla en la facultad. Es muy enriquecedor también para aquel que da clases, porque todo el tiempo se tiene que poner a prueba, porque siempre hay una pregunta inteligente de un alumno que hace que uno se cuestione sus propias ideas, y eso es muy bueno. Bueno, te queremos agradecer por esta presencia, y te quiero decir que además de haber salido en vivo este programa por Radio UBA, también está siendo filmado y grabado, y vas a tenerlo disponible en la página web de la facultad y en las redes sociales. Así que espero que lo compartas y que te vean tus alumnos. No habremos hecho preguntas tan inteligentes como los alumnos, que tienen esa curiosidad más original. Pero bueno, fue un gusto para nosotros tenerte aquí. Muchas gracias, el gusto fue mío. Bueno, será hasta la próxima entonces. Hasta la próxima, Leandro. Gracias. Derecho al Día 87.9. Derecho al Día, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en Radio UBA. Radio UBA 87.9, la radio de la Universidad de Buenos Aires.